Bienvenidos a Remán Critica. Hoy vamos a analizar una de las películas más queridas de la animación clásica de Disney, Aladdin de 1992. Esta película nos transporta a la mágica ciudad de Agrabah, donde un joven humilde, con grandes sueños pero pocos recursos, termina envuelto en una aventura llena de magia, deseos y peligros inesperados. A lo largo de la historia vemos cómo el destino de Aladdin cambia por completo gracias a una lámpara mágica y a la aparición de un genio que puede concederle deseos, pero también lo enfrenta a decisiones importantes sobre la verdad, la identidad y el amor. En este video de Remán Critica, vamos a explorar qué hace que esta película sea tan especial incluso después de tantos años. Hablaremos de sus personajes, su historia, su música y también de esos detalles que la han convertido en un clásico del cine animado. Pero no todo es perfecto, así que también veremos algunos puntos que pueden ser criticables desde una mirada actual. Así que acompáñenme en este recorrido por el mundo de Aladdin, una historia donde la magia no solo está en los deseos, sino también en el valor de ser uno mismo. Aladdin es una película animada de fantasía y aventuras producida por Disney que se inspira libremente en el cuento tradicional de Aladino y la lámpara maravillosa de las mil y una noches. La historia se desarrolla en la ciudad ficticia de Agrabah, un reino desértico lleno de mercados, palacios y magia, donde las diferencias entre ricos y pobres son muy marcadas. En este contexto, la película sigue el destino de un joven humilde, astuto y bondadoso llamado Aladdin, que sobrevive robando en las calles junto a su inseparable mono Abu. Aunque vive en la pobreza, Aladdin sueña con una vida mejor y con ser alguien digno del amor de una persona especial. Desde el inicio, la película presenta al antagonista principal, el gran visir del sultán, Jafar, quien es un hombre ambicioso, manipulador y obsesionado con el poder. Jafar busca hacerse con una antigua lámpara mágica que se encuentra escondida dentro de la llamada Cueva de las Maravillas. Esta cueva solo permite la entrada a una persona de corazón puro, aunque irónicamente solo deja pasar al diamante en bruto, que resulta ser Aladdin. Jafar necesita esa lámpara para controlar al poderoso genio que vive en su interior y así convertirse en el gobernante absoluto de Agrabah. Mientras tanto, la princesa Jasmine, hija del sultán, vive frustrada por las estrictas reglas del palacio. Jasmine desea casarse por amor y no por obligación política, pero su padre insiste en que debe elegir un príncipe adecuado antes de cierto plazo. Cansada de la vida encerrada en el palacio, Jasmine escapa disfrazada y recorre el mercado de Agrabah, donde conoce por casualidad a Aladdin. Entre ambos surge una conexión inmediata, aunque las circunstancias sociales los separan. Aladdin es arrestado poco después de su encuentro con Jasmine por un malentendido relacionado con el palacio, pero en realidad es capturado siguiendo las órdenes de Jafar. Este lo engaña haciéndose pasar por un anciano prisionero y le promete riquezas a cambio de ayudarle a recuperar una lámpara de la Cueva de las Maravillas. Aladdin acepta sin saber el verdadero propósito de Jafar y es llevado al desierto donde se encuentra la entrada mágica a la cueva. La Cueva de las Maravillas es un lugar mágico y peligroso, custodiado por un gigantesco tigre de arena que habla y advierte sobre la importancia del diamante en bruto. Aladdin, Abu y la alfombra mágica entran en la cueva, donde encuentran enormes tesoros y objetos brillantes. Sin embargo, Aladdin solo debe tomar la lámpara, ya que cualquier otro objeto activaría la maldición de la cueva. Abu, tentado por la riqueza, desobedece y provoca el colapso de la cueva, dejando a Aladdin atrapado bajo tierra. Dentro de la oscuridad, Aladdin descubre la lámpara mágica, pero queda atrapado sin salida. En ese momento, frotando accidentalmente la lámpara, libera al poderoso genio. Genie es una entidad mágica con enormes poderes capaces de conceder 3 deseos a su amo, aunque con ciertas limitaciones y reglas. El genio, carismático y lleno de humor, explica las normas del contrato mágico y le ofrece a Aladdin la posibilidad de cambiar su vida por completo. Aladdin utiliza su primer deseo para salir de la cueva y decide usar el segundo para convertirse en príncipe con el objetivo de impresionar a Jasmine y ganarse su amor.
Con la ayuda del genio, Aladín se transforma en el príncipe Ali Baba, un personaje extravagante y rico que llega a Agrabah con un gran desfile lleno de lujo y animales exóticos. Sin embargo, Jasmine no se deja impresionar fácilmente por las riquezas, ya que percibe que algo en él es distinto a los demás pretendientes superficiales. A lo largo de su interacción, Aladín comienza a desarrollar sentimientos reales por Jasmine, pero también se enfrenta a su propia inseguridad y a la mentira que ha construido. El genio, mientras tanto, se convierte en su amigo y consejero, aunque también expresa su deseo de ser libre algún día, ya que está obligado a servir al dueño de la lámpara. Esta relación añade profundidad emocional a la historia, mostrando que incluso los seres mágicos tienen deseos y limitaciones. Jafar, sospechando que el príncipe Ali podría ser un obstáculo para sus planes, comienza a investigar su verdadera identidad. A través de sus métodos de magia y engaño, descubre que Aladín es en realidad el joven pobre del mercado. Aprovechando este conocimiento, Jafar roba la lámpara y se convierte en el nuevo amo del genio, utilizando su primer deseo para convertirse en el sultán de Agrabah y luego en el hechicero más poderoso del mundo. Con el poder del genio bajo su control, Jafar revela su verdadera intención: dominar completamente el reino y destruir a quienes se opongan a él. En este punto, Aladín pierde su estatus de príncipe y queda expuesto, siendo capturado y exiliado. Jasmine también descubre la verdad sobre su identidad, lo que genera una crisis emocional en la relación entre ambos. Sin embargo, Aladín regresa para enfrentar a Jafar, consciente de que debe usar su ingenio en lugar de la magia. Durante el enfrentamiento final, Jafar usa su último deseo para transformarse en un ser todopoderoso, convirtiéndose en una gigantesca criatura mágica. Pero Aladín logra recordarle al genio que, aunque Jafar es ahora poderoso, sigue siendo un ser que depende de la lámpara. Aprovechando esto, Aladín engaña a Jafar para que desee convertirse en un genio, lo cual lo encadena a la lámpara como nuevo esclavo mágico. El genio finalmente queda libre tras este acontecimiento, ya que la derrota de Jafar rompe las reglas de la servidumbre mágica. Antes de despedirse, Aladín intenta usar su último deseo para mantenerse como príncipe y casarse con Jasmine, pero decide liberarlo en un acto de generosidad, cumpliendo la promesa de libertad que el genio siempre había anhelado. Este gesto demuestra la evolución moral de Aladín, quien aprende que la honestidad y la libertad son más importantes que la apariencia o el poder. El sultán, conmovido por los acontecimientos y el cambio de Aladín, decide modificar las leyes del reino para permitir que Jasmine elija a quien ama independientemente de su estatus social. Finalmente, Aladín y Jasmine pueden estar juntos sin necesidad de engaños ni magia, mientras el genio parte libre para explorar el mundo. La película concluye con un mensaje centrado en la autenticidad, la libertad y el valor de ser uno mismo. Aunque la magia juega un papel importante en la historia, el verdadero núcleo emocional se basa en la transformación personal de los personajes. Aladín aprende a confiar en su identidad sin esconderse detrás de ilusiones, Jasmine lucha por su derecho a decidir su destino y el genio obtiene la libertad que siempre deseó. En conjunto, Aladín combina aventura, romance, comedia y fantasía en una narrativa que destaca por su dinamismo y su fuerte carga emocional. Su historia sigue siendo una de las más recordadas del cine animado por la forma en que mezcla humor, acción y una reflexión sobre la identidad y la libertad personal dentro de un mundo lleno de magia y desigualdad social. La película Aladín es reconocida no solo por su historia y animación, sino también por el trabajo de su elenco de voces, que dio vida a los personajes con interpretaciones llenas de energía, emoción y personalidad. Cada actor aportó algo único que ayudó a construir el tono cómico, romántico y aventurero de la película. A continuación, se explica en detalle el reparto principal y cómo contribuyó cada uno al desarrollo de la obra. Uno de los trabajos más icónicos es el de Robin Williams, quien dio voz al genio, uno de los personajes más memorables del cine animado. Su interpretación fue revolucionaria en su momento, ya que combinó comedia improvisada, imitaciones, cambios rápidos de voz y una energía prácticamente inagotable. Williams no solo interpretó el guión,
sino que también improvisó gran parte de sus diálogos, lo que permitió que el personaje del genio se sintiera vivo, impredecible y extremadamente carismático. Su trabajo hizo que el genio fuera mucho más que un simple personaje mágico, lo convirtió en el alma emocional y cómica de la película. Además, su capacidad para cambiar de personalidad en segundos ayudó a mostrar los poderes ilimitados del genio de una forma divertida y creativa, lo que marcó un antes y un después en la animación de personajes secundarios. El personaje principal, Aladdin, fue interpretado por Scott Weinger, quien aportó la voz de un joven humilde, valiente y con gran corazón. Su interpretación se centró en transmitir la dualidad del personaje. Por un lado, un joven callejero que sobrevive con ingenio y astucia. Por otro, alguien con sueños profundos de superación y amor verdadero. Weinger logró que Aladdin sonara auténtico, cercano y emocionalmente vulnerable en momentos clave, especialmente cuando enfrenta sus inseguridades y cuando debe decidir entre la verdad y la mentira. Aunque su actuación es más sutil en comparación con la energía del genio, su papel es fundamental para equilibrar la historia y darle humanidad al protagonista. La princesa Jasmine fue interpretada por Linda Larkin, quien dio vida a un personaje fuerte, independiente y con una personalidad mucho más moderna para su época. Larkin transmitió la determinación de Jasmine por elegir su propio destino, así como su deseo de libertad en un entorno que intenta controlarla constantemente. Su voz aporta elegancia, firmeza y sensibilidad, especialmente en escenas donde Jasmine expresa su frustración con las reglas del palacio o cuando desafía a los pretendientes que solo buscan su estatus. Aunque su interpretación no es excesivamente teatral, su sutileza ayuda a construir una princesa con carácter que no depende de otros para tomar decisiones importantes. El antagonista principal, Jafar, fue interpretado por Jonathan Freeman, quien realizó una de las actuaciones más destacadas en la película. Freeman le dio a Jafar una voz profunda, fría y calculadora, que refleja perfectamente su personalidad manipuladora y ambiciosa. Su interpretación se caracteriza por un tono elegante pero amenazante, que transmite constantemente la sensación de peligro oculto. A diferencia de otros villanos más explosivos, Jafar es controlado y estratégico, y Freeman logra expresar esa inteligencia maliciosa con precisión. Su actuación también se intensifica en las escenas finales, cuando Jafar obtiene poder absoluto, mostrando un cambio hacia un tono más caótico y dominante, sin perder su esencia de villano calculador. El sultán, padre de Jasmine, fue interpretado por Douglas Seal, quien aportó una voz cálida, algo ingenua y paternal. Su personaje representa la autoridad del reino, pero también la ternura de un padre que quiere lo mejor para su hija, aunque no siempre entiende sus necesidades emocionales. Seale logra equilibrar la autoridad real con la vulnerabilidad personal, mostrando a un gobernante que no es tiránico, sino más bien influenciable y bien intencionado. Su interpretación ayuda a suavizar la tensión política de la historia y a dar un toque más humano al entorno del palacio. Otro personaje importante es Abu, el mono compañero de Aladdin, aunque no tiene una voz tradicional como los demás personajes. Sus sonidos fueron interpretados por Frank Welker, uno de los actores de voz más reconocidos en la industria de la animación. Welker es experto en crear efectos vocales para animales, y en este caso le dio a Abu una personalidad traviesa, expresiva y emocionalmente clara sin necesidad de palabras humanas. Gracias a su trabajo, Abu se convierte en un personaje con identidad propia, capaz de comunicar miedo, alegría, frustración y lealtad únicamente a través de sonidos. La alfombra mágica, otro personaje sin diálogos tradicionales, también fue animada con sonidos y efectos creados por el equipo de diseño de sonido de la película, pero su personalidad se construye en gran parte a través de la animación y los efectos vocales expresivos. Aunque no tiene un actor de voz específico como los personajes humanos, su interpretación se basa en la sincronización entre animación y sonido, lo que le permite transmitir emociones como alegría, tristeza o entusiasmo. Este personaje demuestra cómo el elenco no solo se limita a voces humanas, sino también a la colaboración entre animadores y diseñadores de sonido.
El guardián de la Cueva de las Maravillas, representado como una enorme cabeza de tigre de arena, fue interpretado vocalmente por efectos especiales y diseño sonoro, nuevamente con contribuciones del equipo de sonido liderado por profesionales de Disney. Su voz profunda y resonante sirve para establecer el tono misterioso y peligroso de la cueva, funcionando casi como un personaje en sí mismo que advierte sobre la codicia y las consecuencias de desobedecer las reglas mágicas. En conjunto, el elenco de voces de Aladdin no solo interpreta personajes, sino que construye un mundo emocional completo. Cada actor aporta un estilo distinto: Robin Williams con su energía caótica y humor improvisado, Scott Weiner con su sensibilidad juvenil, Linda Larkin con su firmeza emocional, Jonathan Freeman con su elegancia oscura, y Douglas Seal con su calidez paternal. A esto se suman los trabajos de Frank Welker y el equipo de sonido, que dan vida a personajes no humanos con gran expresividad. Lo más interesante del trabajo del reparto es cómo cada interpretación encaja dentro de un equilibrio narrativo. La película mezcla comedia, romance, acción y drama, y el elenco vocal es responsable de mantener esa armonía. El genio aporta el ritmo cómico, Aladdin y Jasmine sostienen la parte emocional y romántica, Jafar introduce el conflicto y la tensión, y el sultán añade el elemento familiar y político. Sin este equilibrio interpretativo, la historia no tendría la misma fuerza ni el mismo impacto cultural. Además, el trabajo de improvisación de Robin Williams influyó directamente en el estilo de animación, ya que los animadores adaptaron muchos movimientos del genio a sus cambios vocales y gestuales. Esto creó una sincronización única entre voz y dibujo, algo poco común en la animación tradicional de la época. Por otro lado, las interpretaciones más contenidas de Wing y Larkin permitieron que el público se conectara con la historia de amor de manera más natural y creíble. En conclusión, el reparto de Aladdin es una parte esencial de su éxito. Cada actor aportó una dimensión distinta a la película, transformando personajes animados en figuras memorables con emociones reales. La combinación de talento, creatividad e interpretación vocal hizo que esta obra se convirtiera en un clásico del cine animado, recordado no solo por su historia y música, sino también por la fuerza de las voces que le dieron vida. La película Aladdin es una de las producciones más emblemáticas de la llamada era renacentista de la animación de Disney. Estrenada a principios de los años 90, combina aventura, romance, comedia y fantasía en un relato que reinterpreta un cuento clásico de las Mil y Una Noches. Su popularidad no se debe únicamente a su historia, sino también a su ritmo narrativo, su música, sus personajes carismáticos y su capacidad para equilibrar entretenimiento familiar con momentos de emoción genuina. A lo largo del tiempo, ha sido objeto de elogios, críticas y revisiones culturales, pero sigue siendo una obra ampliamente vista y discutida. Esta reseña analiza sus fortalezas, debilidades y si realmente merece la pena verla hoy en día. Uno de los aspectos más destacados de la película es su capacidad para mantener un ritmo narrativo muy dinámico. Desde los primeros minutos, la historia establece el mundo de Agrabah, el conflicto entre clases sociales y la presentación de los personajes principales sin perder tiempo en explicaciones excesivas. La película avanza con fluidez entre escenas de acción, momentos cómicos y desarrollo emocional, lo que la hace especialmente accesible para todo tipo de público. Esta fluidez es uno de los motivos por los que sigue siendo entretenida incluso décadas después de su estreno, ya que rara vez se siente lenta o desconectada. El protagonista, Aladdin, funciona como un personaje clásico del héroe humilde que busca cambiar su destino. Su viaje no solo es externo, sino también interno, ya que lucha con su identidad y la tentación de aparentar ser alguien que no es. Este conflicto es uno de los elementos más interesantes de la película, porque conecta con una idea universal, el deseo de ser aceptado. Aunque su desarrollo no es extremadamente complejo en términos modernos, es efectivo dentro del contexto de una película animada familiar. Su evolución se siente clara y coherente, especialmente en la parte final cuando debe decidir entre la mentira y la honestidad. La princesa Jasmine aporta un contraste importante a la historia. No es un personaje pasivo, sino alguien que cuestiona activamente las reglas de su entorno.
Su deseo de libertad y autonomía introduce un elemento más moderno dentro de la narrativa clásica. Sin embargo, desde una perspectiva actual, algunos críticos han señalado que su desarrollo podría haber sido más profundo, ya que en ciertos momentos su papel queda subordinado a la historia de Aladín. Aún así, su presencia es fundamental para equilibrar el mensaje de la película y darle una dimensión emocional más amplia. El villano Jafar es uno de los puntos más sólidos de la película. Su personalidad calculadora, ambiciosa y fría lo convierte en un antagonista memorable. A diferencia de villanos más caricaturescos, Jafar representa el poder de la manipulación y la inteligencia estratégica. Su evolución hacia el poder absoluto en la parte final de la historia añade un componente visualmente espectacular y narrativamente satisfactorio. Sin embargo, su motivación es relativamente simple, centrada en el poder, lo que puede hacerlo menos complejo en comparación con villanos de historias más modernas. A pesar de ello, cumple perfectamente su función dentro del relato. Uno de los elementos más influyentes de la película es el genio, un personaje que redefine el concepto de apoyo cómico en la animación. Su presencia transforma cada escena en la que aparece, aportando humor, referencias culturales y cambios constantes de ritmo. Este personaje es clave para el éxito de la película, ya que evita que la historia se vuelva demasiado seria o predecible. Además, su relación con Aladín introduce un tema importante, la libertad. El genio no solo es una herramienta mágica, sino también un ser con deseos propios, lo que añade una capa emocional inesperada a la narrativa. En términos visuales, la película destaca por su estilo colorido y su diseño artístico detallado. Agrabah es representada como una ciudad vibrante, llena de vida, mercados, palacios y desiertos que crean una atmósfera exótica y atractiva. La animación, aunque pertenece a una época anterior a la animación digital moderna, sigue siendo fluida y expresiva. Las escenas de vuelo sobre la alfombra mágica o la transformación del genio son ejemplos de creatividad visual que siguen siendo impactantes incluso hoy. Este aspecto visual contribuye enormemente al encanto general de la película. La banda sonora es otro de sus puntos fuertes. Canciones como Un mundo ideal y No hay un genio tan genial se han convertido en clásicos reconocidos internacionalmente. La música no solo funciona como entretenimiento, sino también como herramienta narrativa que avanza la historia y profundiza en las emociones de los personajes. Cada canción está cuidadosamente integrada en el guión, lo que evita que se sientan como interrupciones. Este equilibrio entre música y narrativa es una de las razones por las que la película sigue siendo tan recordada. A pesar de sus muchas fortalezas, la película también presenta algunas limitaciones si se analiza desde una perspectiva contemporánea. Uno de los principales puntos de crítica es la simplificación de ciertos elementos culturales y la representación estilizada de Oriente Medio, que en algunos casos se basa más en estereotipos que en una representación realista. Aunque la película no pretende ser una representación histórica, este aspecto ha generado debate en tiempos recientes sobre la sensibilidad cultural en el cine. Otro punto a considerar es que algunos personajes secundarios no reciben un desarrollo profundo. Aunque cumplen funciones narrativas claras, como el sultán o ciertos personajes del palacio, su presencia está más orientada al apoyo de la historia principal que a su propio desarrollo. Esto no afecta gravemente la experiencia general, pero sí limita la complejidad del mundo presentado. En cuanto a su mensaje, la película transmite ideas claras sobre la honestidad, la libertad y la importancia de ser uno mismo. Estos temas están tratados de manera accesible y simbólica, lo que permite que el público más joven los comprenda fácilmente, mientras que los adultos pueden apreciar su significado más profundo. El conflicto central entre apariencia y autenticidad sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en una sociedad donde la imagen personal tiene gran importancia. Desde el punto de vista del entretenimiento, la película funciona excepcionalmente bien. Su mezcla de humor, aventura y romance la convierte en una experiencia equilibrada que rara vez pierde el interés del espectador. Incluso quienes la ven por primera vez hoy en día pueden disfrutarla sin necesidad de conocer su contexto histórico.
Esto demuestra su capacidad de permanencia como obra cinematográfica. En conclusión, la película Aladdin sigue siendo una obra altamente recomendable. A pesar de algunas limitaciones propias de su época, sus fortalezas superan ampliamente sus debilidades. Su historia es entretenida, sus personajes son memorables, su música es icónica y su mensaje sigue siendo relevante. Es una película que funciona tanto para niños como para adultos, aunque cada grupo puede interpretarla de manera diferente. Para quienes buscan una experiencia animada clásica con aventura, magia y emoción, esta película no solo merece la pena, sino que sigue siendo una de las mejores opciones dentro del catálogo de animación tradicional. La película Aladdin es un ejemplo muy interesante dentro de la historia de la animación porque pertenece a una etapa en la que Disney todavía no utilizaba CGI moderno como lo conocemos hoy, pero sí comenzaba a integrar efectos digitales tempranos combinados con animación tradicional. Esto significa que gran parte de su magia visual no proviene de gráficos generados por computadora en el sentido actual, sino de una mezcla muy cuidadosa entre animación dibujada a mano, técnicas ópticas, fotografía de referencia y algunos sistemas digitales primitivos que estaban empezando a desarrollarse en la industria a principios de los años 90. El resultado es una película que, aunque no es CGI en su totalidad, sí representa un puente importante hacia la era digital. En primer lugar, es importante entender que la base visual de la película está construida completamente sobre animación tradicional en 2D. Cada personaje, desde Aladdin hasta Jasmine y Jafar, fue dibujado a mano fotograma por fotograma. Esto significa que no hay modelos 3D digitales como en las películas modernas, sino miles de ilustraciones individuales que crean la ilusión de movimiento. Sin embargo, lo interesante es cómo los animadores lograron dar profundidad, fluidez y dinamismo a estas imágenes planas mediante técnicas de perspectiva, sombreado y composición. Esto ya de por sí es un trabajo técnico enorme, pero lo que hace especial a esta película es cómo se complementa con herramientas digitales emergentes. Uno de los usos más importantes de tecnología digital en la película se encuentra en los fondos y escenarios. Aunque la mayoría de los fondos fueron pintados a mano, ciertos elementos como movimientos de cámara complejos y efectos de perspectiva fueron apoyados por sistemas informáticos de Disney. Esto permitió crear la sensación de que la cámara vuela sobre agrava o se desplaza por el desierto con una fluidez más realista que en películas anteriores. Este tipo de movimiento se logró utilizando sistemas de cámara multiplano digitalizados que simulaban profundidad al mover capas de imágenes a diferentes velocidades. Otro aspecto importante es la animación de la Cueva de las Maravillas. Este entorno es uno de los primeros ejemplos donde la película utiliza efectos digitales para complementar la animación tradicional. La alfombra mágica también representa un reto técnico interesante. Aunque es un personaje completamente animado a mano, su movimiento fluido y su interacción con el entorno requerían una planificación muy precisa. Para lograr que pareciera que realmente flota, los animadores utilizaron técnicas de interpolación y estudios de movimiento que luego eran ajustados digitalmente en algunas escenas. Esto permitía que la alfombra se moviera con una suavidad constante incluso en secuencias rápidas de vuelo sobre desiertos y palacios. En cuanto a la ciudad de Agrabah, su diseño visual es otro ejemplo de integración entre arte tradicional y asistencia digital. Los fondos fueron pintados por artistas, pero luego escaneados y organizados en capas para permitir movimientos de cámara más complejos. Esto dio lugar a escenas donde el espectador puede ver la ciudad desde diferentes ángulos con sensación de profundidad arquitectónica. Los mercados, los tejados, el palacio del sultán y las calles desérticas fueron diseñados con atención al detalle para dar una sensación de mundo vivo. El Palacio del Sultán y sus interiores también muestran el uso de iluminación y composición avanzada para la época. Aunque la luz no es generada por CGI moderno, los efectos de sombras y reflejos fueron cuidadosamente añadidos para crear una atmósfera más rica. Las escenas interiores tienen una iluminación cálida que contrasta con los exteriores brillantes del desierto, lo que ayuda a diferenciar emociones y ambientes sin necesidad de efectos digitales complejos.
Otro elemento técnico interesante es la transformación de Jafar en sus formas más poderosas hacia el final de la película. Jafar pasa por cambios visuales que incluyen crecimiento de tamaño, distorsión del cuerpo y efectos de energía mágica. Estos efectos fueron logrados mediante animación tradicional extremadamente detallada, combinada con técnicas de composición digital para añadir brillo rojo, sombras intensas y movimientos de cámara que enfatizan su poder. La sensación de escala se logra más por perspectiva y animación que por modelado 3D. La secuencia del vuelo en la alfombra mágica sobre Agrabah es uno de los momentos visuales más recordados de la película. Aquí se combina animación de personajes con fondos panorámicos que se desplazan para simular vuelo en 3D. Aunque no es CGI real, el uso de capas múltiples y movimiento sincronizado crea una ilusión muy efectiva de profundidad. Además, los efectos de viento, estrellas y reflejos ayudan a reforzar la sensación de libertad y movimiento. El humo y las transformaciones del genio también son un ejemplo clave de efectos visuales híbridos. Cuando el genio aparece o desaparece, se utilizan técnicas de animación de humo que luego son suavizadas con herramientas digitales de composición. Esto permite que el personaje parezca surgir de la lámpara de forma fluida, sin cortes bruscos. Estas transiciones eran innovadoras en su época porque evitaban la rigidez de la animación tradicional pura. Otro aspecto importante es el uso del color. Aunque no es un efecto CGI en sí, la paleta de colores fue cuidadosamente diseñada para mejorar la percepción visual. Los tonos cálidos del desierto, los dorados del palacio y los azules del cielo se combinan con colores más intensos en escenas mágicas. Esta estrategia visual ayuda a diferenciar lo cotidiano de lo fantástico sin necesidad de tecnología avanzada. También es relevante mencionar que la película se encuentra en un momento histórico de transición. Disney estaba empezando a experimentar con tecnología digital que luego sería fundamental en películas posteriores. Aunque en Aladdin el uso de CGI es mínimo, sirvió como base para futuros desarrollos en animación híbrida. Este periodo marcó el inicio de una evolución hacia películas completamente digitales en las décadas siguientes. En conclusión, el apartado de VFX y CGI de esta película no debe entenderse como el de una obra moderna totalmente digital, sino como un ejemplo de transición tecnológica. La mayor parte del impacto visual proviene del talento de los animadores tradicionales, complementado por herramientas digitales tempranas que mejoraron la fluidez, la profundidad y los efectos mágicos. Gracias a esta combinación, la película logró un estilo visual que sigue siendo atractivo incluso hoy, demostrando que la creatividad humana puede ser tan poderosa como la tecnología. La película Aladdin fue uno de los mayores éxitos comerciales de Disney durante la llamada era del renacimiento de la animación en los años 90. Su desempeño en taquilla y su posterior rendimiento en el mercado de home media la convirtieron en una de las producciones más rentables y duraderas del estudio. Más allá de su historia y sus personajes, el impacto económico de la película ayudó a consolidar el modelo de negocio de Disney en esa década y a reforzar la importancia del cine animado como un producto global de gran alcance. En su estreno en cines, la película tuvo un rendimiento excepcional para la época. Desde sus primeras semanas, logró atraer tanto a familias como a jóvenes y adultos, gracias a su mezcla de aventura, comedia y música. El boca a boca fue muy fuerte, lo que ayudó a mantenerla en cartelera durante un largo periodo. La película no solo funcionó en Estados Unidos, sino también a nivel internacional, donde el interés por la animación de Disney estaba creciendo rápidamente. Su éxito global la convirtió en una de las películas animadas más destacadas de su año. Uno de los factores clave de su éxito en taquilla fue su estrategia de lanzamiento. Disney apostó por una campaña de marketing muy fuerte, destacando el personaje del genio como elemento central de promoción. Esto generó gran curiosidad en el público, ya que el personaje era diferente a los típicos secundarios animados de la época. La combinación de humor, música y magia en los avances promocionales ayudó a crear expectativas muy altas antes del estreno. Esto se tradujo en una gran asistencia durante las primeras semanas, lo que impulsó significativamente los ingresos iniciales.
El rendimiento sostenido de la película también se debió a su fuerte recomendación entre espectadores. Muchas familias que la veían en cines recomendaban la experiencia, lo que generaba un efecto acumulativo en la taquilla. A diferencia de otras películas que dependen únicamente del estreno inicial, Aladdin logró mantenerse relevante durante meses gracias a su atractivo universal. Su historia accesible y sus canciones memorables contribuyeron a que el público regresara o la recomendara ampliamente. A nivel internacional, la película tuvo una recepción muy positiva en mercados europeos, latinoamericanos y asiáticos. Su historia sencilla pero emotiva permitió que fuera fácilmente traducida y adaptada a diferentes culturas. Las canciones dobladas en distintos idiomas también jugaron un papel importante en su éxito global. Este alcance internacional consolidó a Disney como una potencia global en animación, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. El éxito en taquilla no solo significó ingresos directos, sino también el fortalecimiento de la marca Disney. Durante los años 90, cada éxito animado ayudaba a construir una reputación sólida para el estudio, y esta película fue una pieza clave en ese crecimiento. Su popularidad impulsó la venta de productos relacionados, juguetes, ropa y otros artículos de merchandising, lo que aumentó aún más su impacto económico más allá de los cines. En cuanto a su rendimiento financiero total, la película superó ampliamente su presupuesto de producción, convirtiéndose en una de las películas animadas más rentables de su tiempo. Este éxito permitió a Disney continuar invirtiendo en nuevas producciones animadas de gran escala, reforzando su modelo de blockbuster animado. También contribuyó a la confianza del estudio en proyectos futuros que combinaban música, romance y aventura. Después de su paso por los cines, la película tuvo un impacto aún mayor en el mercado de home media. En la década de los 90, el consumo de películas en VHS era extremadamente popular y Disney aprovechó este mercado de forma estratégica. El lanzamiento en formato casero se convirtió en un evento muy esperado, especialmente por familias que querían volver a ver la película en casa. Esto permitió que la película continuara generando ingresos mucho después de su estreno en salas. El lanzamiento en VHS fue un fenómeno comercial por sí mismo. Disney utilizó una estrategia de ediciones limitadas en algunos lanzamientos, lo que generaba sensación de urgencia entre los consumidores. Muchas familias compraban la película rápidamente por miedo a que se agotara o se retirara del mercado. Esta estrategia ayudó a impulsar ventas masivas en un corto periodo de tiempo, convirtiendo el VHS de la película en uno de los más vendidos de la década. El éxito en home media no solo fue económico, sino también cultural. Gracias al VHS, la película llegó a hogares que no habían podido verla en cines. Esto amplió su audiencia y permitió que nuevas generaciones crecieran con la historia de Aladdin, Jasmine y el genio. La repetición constante en casa ayudó a consolidar sus canciones y personajes como parte de la cultura popular. Con el paso del tiempo, la película también tuvo lanzamientos en formato DVD, lo que mejoró la calidad de imagen y sonido. Estas ediciones incluyeron material adicional como escenas detrás de cámaras, entrevistas y contenido extra que profundizaba en la producción. Esto trajo tanto a nuevos espectadores como a fanáticos que querían explorar más sobre la creación de la película. Posteriormente, la llegada del Blu-ray permitió una restauración aún más detallada de la animación original. La calidad visual mejorada hizo que los colores, sombras y detalles de la animación tradicional se apreciaran con mayor claridad. Este tipo de lanzamiento ayudó a preservar la película para nuevas generaciones en un formato más moderno y duradero. En la era digital, la película también fue distribuida a través de plataformas de streaming, lo que amplió aún más su accesibilidad. Esto permitió que personas de todo el mundo pudieran verla instantáneamente sin necesidad de formatos físicos. La disponibilidad digital ayudó a mantener su relevancia en un mercado cinematográfico cada vez más competitivo y cambiante. El impacto del home media también se reflejó en el merchandising continuo. Incluso años después de su estreno, la película seguía generando ventas de productos relacionados, desde juguetes hasta ropa y videojuegos.
Esto demuestra cómo una película animada exitosa puede convertirse en una franquicia duradera que va más allá del cine. Otro aspecto importante del éxito comercial es cómo la película influyó en la estrategia futura de Disney. El estudio comprendió que la combinación de éxito en taquilla y fuerte rendimiento en home media podía maximizar los ingresos de una sola producción. Esto llevó a una planificación más cuidadosa de futuras películas animadas, asegurando que todas tuvieran potencial de mercado tanto en cines como en casa. El legado económico de la película también se refleja en su longevidad. A diferencia de muchas películas que pierden relevancia con el tiempo, Aladdin ha mantenido su popularidad durante décadas. Esto ha permitido múltiples relanzamientos, ediciones especiales y adaptaciones, lo que continúa generando ingresos incluso muchos años después de su estreno original. En resumen, el éxito de taquilla y el rendimiento en home media de esta película no solo la convirtieron en un fenómeno cinematográfico, sino también en un caso de estudio sobre cómo una producción animada puede convertirse en un éxito comercial global. Su impacto en salas de cine, VHS, DVD, Blu-ray y plataformas digitales demuestra su capacidad de adaptación a diferentes épocas del consumo audiovisual. Gracias a este rendimiento constante, la película sigue siendo una de las obras más importantes dentro de la historia de la animación de Disney. La película Aladdin es considerada un clásico de la animación, pero como toda obra cinematográfica, presenta tanto puntos positivos muy fuertes como algunos aspectos negativos que pueden analizarse desde una perspectiva moderna. Su impacto cultural es enorme, y por eso es interesante evaluar no solo lo que la hace especial, sino también las limitaciones que tiene cuando se observa con una mirada crítica actual. Este análisis permite entender por qué sigue siendo tan querida y, al mismo tiempo, qué elementos podrían considerarse problemáticos o mejorables. Uno de los mayores puntos positivos de la película es su historia entretenida y accesible. La narrativa es clara, directa y fácil de seguir para públicos de todas las edades. Desde el inicio, el espectador se sumerge en un mundo de fantasía lleno de magia, aventuras y emociones. La estructura del viaje del protagonista está bien definida, lo que hace que la historia tenga un ritmo constante sin momentos aburridos. Esta simplicidad narrativa es una de las razones por las que la película ha sido tan exitosa durante décadas, ya que no depende de explicaciones complejas para generar interés. Otro aspecto muy positivo es el carisma de sus personajes. Cada personaje principal tiene una personalidad muy marcada que los hace fácilmente reconocibles. Aladdin es ingenioso y humilde, Jasmine es independiente y decidida, Jafar es calculador y ambicioso, y el genio aporta humor y energía inagotable. Esta diversidad de personalidades hace que la película sea dinámica y entretenida en todo momento. Además, la interacción entre los personajes está bien equilibrada, lo que permite que la historia fluya de manera natural. El personaje del genio es uno de los puntos más fuertes de toda la película. Su humor, creatividad y capacidad de transformación lo convierten en una figura inolvidable. Su presencia eleva muchas escenas y evita que la película se vuelva demasiado seria o predecible. Además, su relación con Aladdin añade profundidad emocional, ya que no es solo un personaje cómico, sino también alguien que desea libertad. Este equilibrio entre comedia y emoción es uno de los mayores logros de la película. La música también es un punto extremadamente positivo. Las canciones son memorables, pegadizas y están perfectamente integradas en la narrativa. No se sienten como interrupciones, sino como extensiones naturales de la historia. Temas como el romance, la aventura y la identidad se expresan a través de la música de manera efectiva. Esto hace que la experiencia sea más inmersiva y emocional, especialmente para el público infantil, aunque también es disfrutada por adultos. En el aspecto visual, la película destaca por su animación tradicional detallada y su mundo colorido. Agrabah es un escenario vibrante que transmite vida y energía. Los movimientos de los personajes son fluidos y las escenas de acción están bien coreografiadas. Aunque no utiliza CGI moderno, la creatividad artística compensa cualquier limitación técnica de la época.
La atención al detalle en los fondos y la expresividad de los personajes son elementos que siguen siendo admirados hoy en día. Otro punto positivo importante es el mensaje de la película. La historia transmite ideas como la importancia de la honestidad, la libertad personal y el valor de ser uno mismo. Estos temas son universales y siguen siendo relevantes en la actualidad. El viaje de Aladín desde la mentira hacia la autenticidad es una lección moral clara que conecta con audiencias de diferentes edades. Este tipo de mensaje simple pero efectivo es una de las razones por las que la película sigue siendo recordada. Sin embargo, a pesar de sus muchas fortalezas, la película también tiene algunos puntos negativos que han sido señalados con el paso del tiempo. Uno de los principales es la simplificación de ciertos personajes secundarios. Aunque los protagonistas están bien desarrollados, algunos personajes del entorno no tienen suficiente profundidad. Esto hace que el mundo de la historia se sienta menos complejo de lo que podría haber sido. Otro punto negativo es la representación cultural. La película ha sido criticada por utilizar estereotipos asociados a Oriente Medio, especialmente en la forma en que presenta a Graba y algunos personajes secundarios. Aunque la intención era crear un mundo de fantasía, algunos elementos visuales y narrativos pueden resultar problemáticos desde una perspectiva moderna, ya que no representan con precisión la diversidad cultural real de la región. También se puede señalar que el desarrollo de la princesa Jasmine, aunque fuerte en comparación con otras princesas de su época, todavía está limitado en ciertos aspectos. Su historia está muy ligada al protagonista masculino, lo que reduce su independencia narrativa en algunos momentos. Aunque ella tiene momentos de rebeldía y decisión, su papel en la resolución final de la historia es menor en comparación con Aladín. Otro aspecto que puede considerarse negativo es la simplicidad del villano en términos de motivación. Jafar es un antagonista muy efectivo en cuanto a presencia y personalidad, pero su objetivo principal es el poder, lo que lo hace menos complejo psicológicamente. En comparación con villanos más modernos que tienen motivaciones más profundas o ambiguas, Jafar puede parecer algo unidimensional. También se puede mencionar que algunas situaciones de la película dependen bastante de coincidencias o soluciones mágicas. El uso de la lámpara y los deseos, aunque es parte central de la historia, a veces simplifica conflictos que podrían haberse desarrollado de manera más orgánica. Esto puede reducir ligeramente la sensación de realismo dentro de la lógica interna de la historia. En términos de humor, aunque el genio es extremadamente efectivo, algunos chistes y referencias pueden sentirse algo desactualizados para el público moderno. Parte del humor está basado en imitaciones culturales y estilos de comedia de los años 90, lo que puede no resonar igual con nuevas generaciones. Sin embargo, esto no elimina su impacto general, pero sí lo hace menos universal con el paso del tiempo. Otro punto a considerar es que la historia sigue una estructura bastante predecible. El viaje del héroe está claramente definido, y aunque esto hace que sea fácil de seguir, también reduce la sorpresa narrativa. El espectador experimentado puede anticipar ciertos giros argumentales, lo que disminuye ligeramente el impacto de algunas revelaciones. A pesar de estos puntos negativos, es importante destacar que la película logra un equilibrio muy sólido entre entretenimiento y narrativa emocional. Sus defectos no impiden que sea una experiencia agradable y memorable. De hecho, muchos de estos aspectos negativos son más evidentes cuando se analiza desde una perspectiva moderna, mientras que en el contexto de su época eran mucho menos relevantes. En conclusión, la película Aladín es una obra con una gran cantidad de puntos positivos que superan ampliamente sus debilidades. Su historia entretenida, sus personajes carismáticos, su música memorable y su mensaje universal la convierten en un clásico de la animación. Sin embargo, también presenta limitaciones en cuanto a representación cultural, desarrollo de personajes secundarios y simplicidad narrativa. Aún así, sigue siendo una película muy disfrutable, capaz de conectar con nuevas generaciones y mantener su relevancia incluso décadas después de su estreno. La película Aladín es el resultado de un trabajo creativo colectivo,
pero su identidad narrativa y visual está fuertemente influenciada por sus directores y por el equipo de guionistas que dieron forma a la historia. En el cine de animación, la dirección no solo se encarga de filmar escenas como en una película live action, sino de supervisar miles de dibujos, decisiones artísticas, ritmo narrativo, actuación de voz y coherencia visual. Del mismo modo, el guión en animación no es únicamente diálogo, sino estructura emocional, construcción de personajes y diseño de secuencias que luego serán animadas fotograma por fotograma. En el caso de esta película, la dirección estuvo a cargo de dos figuras clave del estudio, John Musker y Ron Clements. Ambos directores ya tenían experiencia previa en animación y eran conocidos por su habilidad para combinar aventura, humor y ritmo dinámico en historias familiares. Su estilo se caracteriza por narrativas rápidas, personajes carismáticos y una fuerte integración entre música e historia. En esta película, su objetivo fue crear una aventura romántica con elementos de comedia y fantasía que pudiera atraer tanto a niños como a adultos. Elon Musk aportó una visión muy enfocada en el ritmo narrativo y la energía de las escenas. Su trabajo se nota especialmente en las secuencias de acción y en la manera en que la historia avanza sin pausas innecesarias. Bajo su dirección, la película mantiene un flujo constante de eventos, evitando tiempos muertos prolongados. Esto es fundamental en animación, donde el interés visual debe sostenerse en todo momento. Musk también participó activamente en la supervisión de la comedia, asegurándose de que el humor estuviera integrado de manera natural en la historia. Ron Clements, por otro lado, aportó un enfoque más centrado en la estructura emocional y el desarrollo de los personajes. Su contribución ayudó a equilibrar la película, evitando que se convirtiera únicamente en una comedia ligera. Gracias a su visión, la historia de Aladdin no solo es entretenida, sino que también tiene un arco emocional claro, el crecimiento del protagonista desde la mentira hacia la honestidad y la aceptación de su identidad. Clements también trabajó en reforzar el vínculo romántico entre los protagonistas, asegurando que la relación tuviera momentos de conexión emocional genuina. El proceso de dirección en esta película implicó coordinar a cientos de artistas, animadores, diseñadores de fondos y especialistas en efectos visuales. A diferencia del cine tradicional, donde el director controla cámaras y actores en tiempo real, en la animación el director debe imaginar cada escena antes de que exista. Musk y Clements trabajaron estrechamente con los animadores para definir expresiones faciales, movimientos corporales y ritmo de cada secuencia. Esto significó revisar continuamente bocetos y animaciones preliminares hasta lograr el resultado deseado. En cuanto al guión, la película pasó por múltiples etapas de desarrollo antes de llegar a su versión final. El equipo de escritores trabajó para adaptar libremente el cuento clásico de Aladino y la lámpara maravillosa, pero dándole un enfoque moderno, más dinámico y orientado al entretenimiento familiar. El guión final fue el resultado de la colaboración de varios guionistas, entre ellos figuras como Ted Elliott, Terry Rossio, Jonathan Roberts, John Musker y Ron Clements, quienes contribuyeron en diferentes fases del desarrollo. El trabajo de los guionistas no se limitó a escribir diálogos, sino a construir toda la estructura narrativa. Uno de los mayores desafíos fue equilibrar la historia entre tres elementos principales: la aventura de Aladdin, el romance con Jasmine y la comedia proporcionada por el genio. Cada uno de estos elementos debía tener su propio espacio sin romper el ritmo general de la película. Esto requirió una planificación cuidadosa de escenas, transiciones y momentos clave. Uno de los aspectos más importantes del guión es la creación del personaje del genio. Este personaje fue diseñado no solo como alivio cómico, sino como una figura central en la narrativa emocional. El guión le da libertad para romper el ritmo tradicional de la historia, introducir humor moderno y referencias culturales, pero también desarrollar un arco emocional propio relacionado con la libertad. Esto demuestra cómo el guión combina comedia y profundidad emocional en un mismo personaje. El desarrollo de Aladdin como protagonista también fue cuidadosamente estructurado por los guionistas. Su historia sigue el clásico viaje del héroe,
donde comienza como un joven humilde que busca sobrevivir, luego obtiene poder mediante la magia y finalmente aprende que la honestidad es más valiosa que la apariencia. Este arco fue diseñado para ser simple pero efectivo, permitiendo que el público conecte fácilmente con su transformación. En el caso de Jasmine, el guión introduce un enfoque ligeramente diferente para una princesa de su época. En lugar de ser un personaje pasivo, Jasmine tiene momentos de decisión y rebeldía, cuestionando las reglas del palacio y buscando su libertad. Sin embargo, el guión también refleja las limitaciones narrativas de la época, ya que su desarrollo está parcialmente ligado a la historia de Aladín. Aún así, los guionistas intentaron darle una voz más fuerte dentro del contexto de una película de los años 90. El antagonista Jafar fue diseñado por el guión como un villano clásico pero efectivo. Su función principal es representar la ambición descontrolada y el abuso del poder. El Gaan lo presenta como alguien inteligente, manipulador y paciente, lo que lo diferencia de villanos más impulsivos. Sin embargo, su motivación es relativamente simple, lo que refleja el estilo narrativo de muchas películas animadas de la época, donde el villano no siempre tenía una profundidad psicológica compleja. Uno de los grandes logros del equipo de dirección y guión es la integración de la música dentro de la narrativa. Las canciones no fueron añadidas al final del proceso, sino escritas y planificadas como parte del guión desde etapas tempranas. Esto permitió que cada canción impulsara la historia hacia adelante. Por ejemplo, la presentación del mundo de Agrava, el deseo de libertad de Jasmine y el momento del genio están estructurados para avanzar la trama mientras entretienen al público. La colaboración entre dirección y guión fue esencial para el éxito de la película. Maske y Clements no solo dirigían la animación, sino que también participaban activamente en la reescritura de escenas. En animación, es común que el guión evolucione durante la producción, y esta película es un ejemplo claro de ese proceso dinámico. Muchas escenas fueron ajustadas en función de cómo funcionaban visualmente o cómo reaccionaban los actores de voz durante las grabaciones. La película Aladdin es ampliamente reconocida no solo por su historia y animación, sino también por su poderosa banda sonora y su música original, que juegan un papel fundamental en la identidad emocional de la obra. En una película animada, la música no es solo un acompañamiento, sino una herramienta narrativa esencial que guía las emociones del público, refuerza a los personajes y da vida al mundo fantástico. En este caso, el trabajo musical es uno de los elementos más importantes que elevan la película a la categoría de clásico. La música de esta película fue compuesta principalmente por Alan Menken, uno de los compositores más influyentes de la animación moderna. Menken ya había trabajado con Disney en otras producciones exitosas y era conocido por su capacidad de combinar melodías memorables con una fuerte carga emocional. Su estilo mezcla elementos de musical teatral con arreglos cinematográficos, lo que encaja perfectamente con la estructura de las películas animadas de Disney de los años 90. En esta obra, su trabajo fue fundamental para definir el tono mágico, romántico y aventurero de la historia. Además de la composición musical, las letras de las canciones fueron escritas por Howard Ashman y, tras su fallecimiento, por Tim Russ. Howard Ashman había sido una figura clave en la renovación musical de Disney, aportando una visión teatral muy fuerte a las canciones. Aunque no pudo completar todo el trabajo debido a su enfermedad, su influencia sigue presente en la estructura emocional de la película. Tim Russ continuó el trabajo lírico, asegurando que las canciones mantuvieran coherencia narrativa y fuerza emocional. Uno de los aspectos más importantes de la banda sonora es cómo cada canción está integrada en la historia. No se trata de piezas musicales aisladas, sino de momentos narrativos que avanzan la trama. Por ejemplo, la canción de apertura presenta el mundo de Agrava y establece el contexto social y cultural de la historia. Esta introducción musical no solo sirve como entretenimiento, sino también como exposición narrativa, algo característico del estilo de Menken y Ashman. La canción del genio es otro elemento clave dentro de la película. Este número musical no solo es divertido y energético, sino que también define la personalidad del personaje. La música cambia constantemente de estilo,
reflejando la naturaleza caótica y versátil del genio. Aquí, la composición de Menken se combina con la interpretación vocal para crear un momento dinámico que mezcla humor, referencias culturales y espectáculo visual. Es una de las secuencias más complejas musicalmente de toda la película. El tema romántico entre Aladdin y Jasmine es uno de los más reconocidos dentro de la banda sonora. Esta canción está diseñada para transmitir la idea de un mundo ideal, un lugar donde los personajes pueden ser libres y felices. La melodía es suave, emocional y progresiva, construyendo una sensación de conexión entre los protagonistas. Menken utiliza instrumentos orquestales que evocan un ambiente mágico y romántico, reforzando el desarrollo emocional de la historia. El trabajo de la orquesta en esta película es otro aspecto fundamental. La banda sonora fue interpretada por una orquesta completa, lo que le da una riqueza sonora muy profunda. Los instrumentos de cuerda se utilizan para escenas emocionales, mientras que los instrumentos de percusión y viento se emplean en secuencias de acción. Esta variación ayuda a que cada escena tenga su propia identidad musical, reforzando el ritmo narrativo de la película. El diseño del BGM, es decir, la música de fondo, también juega un papel crucial en la construcción de la atmósfera. En las escenas del desierto, la música utiliza tonos amplios y misteriosos que transmiten la inmensidad del entorno. En el palacio, los sonidos son más elegantes y estructurados, reflejando la formalidad del entorno real. En cambio, en las escenas de mercado o calles de Agrabah, la música es más animada y caótica, reflejando la vida cotidiana del pueblo. Uno de los elementos más interesantes del trabajo de Menken es su capacidad para crear leitmotivs, es decir, temas musicales asociados a personajes o ideas específicas. Por ejemplo, el genio tiene un estilo musical propio que cambia constantemente, reflejando su naturaleza impredecible. Aladdin y Jasmine comparten una melodía más romántica y suave, mientras que Jafar está asociado a tonos más oscuros y graves. Esto ayuda al público a identificar emocionalmente a cada personaje incluso sin verlos en pantalla. El tema de Jafar es especialmente importante dentro de la banda sonora. Su música utiliza instrumentos graves y ritmos lentos que transmiten tensión y peligro. Cada vez que aparece o planea algo, la música refuerza su presencia como villano. Este tipo de construcción musical es esencial en la narrativa, ya que ayuda a aumentar la sensación de amenaza sin necesidad de diálogo. La música convierte a Jafar en una figura más imponente y controladora. El uso del silencio también es una herramienta importante en la película. En ciertas escenas clave, la música desaparece casi por completo para dar mayor impacto emocional a los momentos de tensión o decisión. Este contraste entre música y silencio permite que el espectador se concentre en las expresiones de los personajes y en la importancia del momento narrativo. Es una técnica muy efectiva que demuestra el dominio del equipo musical sobre el ritmo emocional de la película. Otro aspecto importante es la manera en que la música apoya la comedia. En muchas escenas del genio, la música se adapta rápidamente a los cambios de humor, acompañando transformaciones visuales y chistes rápidos. Esto crea una sincronización perfecta entre imagen y sonido, haciendo que la comedia sea más efectiva. El ritmo musical es tan importante como el diálogo en estos momentos. La producción de la banda sonora también implicó un trabajo técnico muy complejo. La grabación con orquesta requirió una coordinación precisa entre compositores, músicos y directores musicales. Cada pieza debía encajar perfectamente con la animación, lo que significaba ajustar tiempos, pausas y transiciones musicales con gran detalle. En animación, esto es especialmente importante porque la música no solo acompaña la imagen, sino que muchas veces la define. El impacto cultural de la banda sonora es otro punto fundamental. Las canciones se convirtieron en éxitos independientes de la película, siendo interpretadas en diferentes idiomas y versiones alrededor del mundo. Esto ayudó a que la película trascendiera más allá del cine y se convirtiera en parte de la cultura popular global. La música no solo acompaña la historia, sino que la amplifica y la hace más memorable.
El legado de Alan Menken en esta película es especialmente significativo porque consolidó su posición como uno de los grandes compositores de la animación. Su estilo en esta obra combina emoción, espectáculo y narrativa de una manera muy equilibrada. La colaboración entre música y animación en esta película es considerada uno de los mejores ejemplos de integración artística en el cine familiar. En conclusión, la banda sonora de Aladdin es uno de sus pilares fundamentales. El trabajo de Alan Menken, junto con las letras de Howard Ashman y Tim Rice, creó una experiencia musical que no solo acompaña la historia, sino que la define. La combinación de canciones memorables, música orquestal rica y un diseño emocional cuidadoso convierte a la película en una obra profundamente inmersiva. Gracias a esta música, la película sigue siendo recordada como uno de los grandes clásicos de la animación, capaz de emocionar a nuevas generaciones incluso décadas después de su estreno. El final de la película Aladdin es uno de los momentos más importantes de toda la historia, ya que no solo resuelve el conflicto principal, sino que también cierra los arcos emocionales de los personajes de una manera satisfactoria y coherente con los temas centrales de la obra. Este desenlace combina acción, emoción, magia y decisiones morales que definen el mensaje final de la película, la importancia de la honestidad, la libertad y la autenticidad personal. En los momentos finales de la historia, la situación en Agrabah se encuentra completamente fuera de control. Jafar ha logrado apoderarse del reino y ha revelado su verdadera naturaleza como un villano ambicioso y sin límites. Tras descubrir el poder de la lámpara mágica, ha utilizado sus deseos para convertirse primero en el sultán y luego en el hechicero más poderoso del mundo. Este ascenso al poder marca el punto más oscuro de la historia, donde el equilibrio del reino ha sido destruido y los protagonistas se encuentran en una posición de máxima vulnerabilidad. Aladdin, por su parte, ha perdido su estatus como príncipe y ha sido expuesto como alguien que fingía ser lo que no era. Este momento representa una caída emocional importante para el personaje, ya que se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones. Jasmine también descubre la verdad, lo que afecta su confianza, aunque su conexión emocional con Aladdin sigue siendo importante para el desarrollo final de la historia. El genio, atrapado por Jafar, se ve obligado a cumplir sus deseos, lo que añade una capa de tensión adicional al conflicto. El punto de inflexión llega cuando Aladdin regresa para enfrentar a Jafar. A diferencia de otras historias donde el héroe depende de la fuerza o la magia, en este caso Aladdin debe confiar en su inteligencia y su capacidad para engañar al villano. Este enfoque refuerza uno de los temas centrales de la película: el verdadero valor no está en el poder mágico, sino en la astucia, la valentía y la honestidad. El enfrentamiento entre ambos personajes se convierte en un duelo de ingenio más que de fuerza física. Durante la confrontación, Jafar utiliza sus poderes para intentar dominar completamente la situación. Se transforma en una figura cada vez más poderosa y aterradora, demostrando que su ambición no tiene límites. Sin embargo, su poder depende de la lámpara y de su condición como genio, lo que se convierte en su debilidad. Este detalle es fundamental para el desarrollo del final, ya que establece las reglas que permitirán a Aladdin encontrar una forma de derrotarlo sin recurrir a una fuerza mayor. Aladdin comprende que Jafar, a pesar de su poder, sigue siendo vulnerable a las mismas reglas mágicas que él conoce. Aprovechando esta situación, lo provoca para que utilice su último deseo de manera imprudente. En un giro inteligente, Jafar decide transformarse en un genio extremadamente poderoso, creyendo que esto lo hará invencible. Sin embargo, esta decisión lo condena, ya que convertirse en genio también significa quedar atrapado dentro de la lámpara, perdiendo su libertad. Este momento es clave en el mensaje de la película, porque muestra cómo el deseo de poder absoluto puede llevar a la propia destrucción. Jafar, en su ambición, no entiende que la verdadera libertad es más importante que el poder. Su transformación final es visualmente impresionante y simboliza su caída definitiva como villano. A partir de este punto, el conflicto principal queda resuelto. Con la derrota de Jafar, el genio finalmente es liberado de su servidumbre.
Este momento es uno de los más emotivos de la película, ya que representa la culminación de su arco narrativo. A lo largo de la historia, el genio ha expresado su deseo de ser libre y Aladín cumple esa promesa al no utilizar su último deseo para beneficio personal. Esta decisión marca el crecimiento moral del protagonista, quien elige la honestidad y la libertad de otro ser por encima de su propio interés. El acto de Aladín de liberar al genio es fundamental para el mensaje final de la película. En lugar de aferrarse al poder de la lámpara para mantener su identidad falsa como príncipe, decide renunciar a la magia y aceptar quién es realmente. Este gesto demuestra su evolución como personaje, pasando de la inseguridad y el engaño a la madurez y la autenticidad. Es un momento de gran carga emocional que define el cierre de su historia. Jasmine, al ver esta decisión, comprende completamente la verdadera naturaleza de Aladín. A pesar de su origen humilde y sus errores, demuestra ser una persona honesta y valiente. Esto refuerza la idea de que el amor no debe basarse en el estatus social, sino en la conexión genuina entre dos personas. Su relación alcanza así un punto de aceptación mutua y sinceridad. El sultán también juega un papel importante en el final de la historia. Al presenciar los acontecimientos y el cambio en Aladín, decide modificar las reglas del reino. Este cambio es significativo porque rompe con la tradición rígida que obligaba a Jasmine a casarse con un príncipe. En su lugar, se reconoce su derecho a elegir a la persona que ama independientemente de su origen social. Este acto simboliza un cambio hacia una sociedad más justa dentro del contexto de la historia. El final de la película también incluye la despedida del genio, quien tras obtener su libertad decide emprender un viaje para explorar el mundo. Este momento es emotivo porque representa la realización de un sueño largamente esperado. A pesar de ser un ser poderoso, el genio siempre ha deseado experimentar la vida sin restricciones y finalmente obtiene esa oportunidad. Su salida del relato cierra su arco de forma positiva y liberadora. El cierre romántico entre Aladín y Jasmine refuerza el tono optimista del final. A diferencia de muchas historias tradicionales donde las diferencias sociales impiden la unión de los protagonistas, aquí se rompe esa barrera. El amor triunfa sobre las apariencias y las mentiras del pasado, consolidando el mensaje central de la película. Su unión no se basa en la magia, sino en la comprensión mutua y la aceptación. Visualmente, el final es también uno de los momentos más espectaculares de la película. La transformación de Jafar, los efectos mágicos, la iluminación del palacio y la animación de la lámpara crean un clímax visual intenso. Aunque no se trata de efectos digitales modernos, la animación tradicional logra transmitir una sensación de grandeza y energía que acompaña perfectamente el desenlace narrativo. El desenlace también deja claro que el verdadero conflicto de la historia no era solo contra Jafar, sino contra la mentira y la falta de identidad. Aladín aprende que no necesita fingir ser un príncipe para ser valioso. Jasmine entiende que su libertad es más importante que las normas del palacio, y el genio demuestra que incluso el poder ilimitado no es tan importante como la libertad personal. Cada personaje alcanza su propia resolución interna. En conclusión, el final de Aladín es una combinación de acción, emoción y significado moral que cierra la historia de manera satisfactoria. La derrota de Jafar, la liberación del genio, la aceptación del amor entre Aladín y Jasmine y la decisión del sultán de cambiar las reglas del reino crean un cierre completo y coherente. Este final no solo resuelve el conflicto externo, sino que también completa el desarrollo interno de los personajes, dejando un mensaje claro sobre la importancia de la libertad, la honestidad y la autenticidad personal. Más allá de su trama principal, esta película también es importante por su contexto histórico dentro de la animación, su impacto cultural a largo plazo, su influencia en otras producciones y la forma en que ayudó a redefinir el cine familiar de los años 90. Uno de los aspectos más interesantes es el momento histórico en el que fue creada. La película pertenece a lo que muchos consideran la edad dorada moderna de la animación de Disney, un periodo en el que el estudio recuperó su prestigio tras años de resultados irregulares. En ese contexto, esta obra no solo era una película más,
sino parte de una estrategia para demostrar que la animación tradicional todavía podía competir con el cine en acción real en términos de emoción, espectáculo y éxito comercial. Su triunfo ayudó a consolidar esa etapa creativa del estudio. Otro punto relevante es la forma en que la película mezcla géneros cinematográficos. Aunque a primera vista parece una historia de fantasía romántica, en realidad combina aventura, comedia, musical, drama e incluso elementos de farsa. Esta mezcla de estilos es una de las razones por las que la película resulta tan dinámica. No se queda fija en un solo tono, sino que cambia constantemente entre humor ligero, momentos emocionales intensos y secuencias de acción. Esta variedad mantiene el interés del espectador en todo momento. También es importante destacar la construcción del mundo de Agrabah. Aunque no está basada en un lugar real, la ciudad fue diseñada como una mezcla estilizada de diferentes culturas de Oriente Medio y Asia del Sur. Esto le da un aspecto exótico y fantástico, pero también ha generado debates sobre su precisión cultural. Sin embargo, desde un punto de vista narrativo, Agrabah funciona como un escenario de cuento de hadas que permite libertad creativa total, sin estar limitada por la representación histórica exacta de una región específica. La película también es notable por la manera en que utiliza el humor. El humor no solo está en los diálogos, sino también en la animación, las expresiones faciales y el ritmo de las escenas. El genio es el principal motor cómico, pero incluso personajes secundarios y situaciones visuales contribuyen a crear momentos divertidos. Este tipo de humor visual es una de las características más importantes de la animación clásica de Disney y en esta película alcanza uno de sus puntos más altos. Otro elemento interesante es la relación entre libertad e identidad que atraviesa toda la película. Aunque no siempre se analiza en profundidad, este tema es central en la historia. El genio desea ser libre, Aladdin quiere ser aceptado tal como es, y Jasmine busca libertad para elegir su propio destino. Estos tres arcos narrativos están conectados por la idea de que la verdadera felicidad no proviene del poder o la riqueza, sino de la libertad personal. Este mensaje es simple, pero muy efectivo. La película también destaca por su influencia en la cultura popular. Muchas de sus frases, escenas y canciones se han convertido en referencias reconocidas incluso por personas que no han visto la película completa. Esto demuestra su impacto más allá del cine, ya que ha sido citada, parodiada y homenajeada en series, programas de televisión y otras películas. El personaje del genio, en particular, se ha convertido en un ícono cultural debido a su personalidad única y su estilo humorístico. Otro aspecto poco mencionado es la importancia del diseño de personajes. Cada personaje fue cuidadosamente diseñado para reflejar su personalidad a través de su apariencia visual. Aladdin tiene un diseño sencillo que refleja su humildad, Jasmine tiene un estilo elegante que transmite nobleza, Jafar tiene líneas angulares y oscuras que reflejan su carácter siniestro, y el genio tiene una forma cambiante que representa su naturaleza caótica. Este diseño visual ayuda a contar la historia sin necesidad de explicaciones extensas. La película también es interesante desde el punto de vista de la narrativa clásica del héroe. Aladdin sigue una estructura muy tradicional. Un joven común descubre un poder extraordinario, lo usa para mejorar su vida, enfrenta consecuencias de sus decisiones y finalmente aprende una lección moral importante. Esta estructura es universal y ha sido utilizada en muchas historias a lo largo del tiempo, lo que explica por qué la película resulta tan familiar y fácil de entender para cualquier público. Otro punto relevante es la importancia del contraste entre mundos dentro de la película. Por un lado está el mundo de las calles, representado por Aladdin y Abu, lleno de supervivencia y libertad. Por otro lado está el palacio, que representa el orden, las reglas y la rigidez social. La historia se desarrolla en la tensión entre estos dos mundos y el protagonista se mueve entre ambos, lo que simboliza su lucha interna entre su verdadera identidad y la imagen que intenta proyectar. También es interesante analizar cómo la película maneja el tema del engaño. Aladdin miente sobre su identidad para ganar la aprobación de Jasmine, pero esa mentira termina generando problemas mayores.
El guión utiliza esta situación para mostrar que las mentiras pueden parecer útiles a corto plazo, pero a largo plazo crean conflictos emocionales y personales. Este tema es una parte esencial del desarrollo del personaje principal. En el aspecto técnico, la película representa un punto de transición en la animación. Aunque es principalmente tradicional, también incorpora herramientas digitales tempranas que permitieron mejorar ciertos efectos visuales y movimientos de cámara. Esto la coloca en un momento importante de la historia del cine, donde la animación comenzaba a evolucionar hacia técnicas más modernas sin abandonar completamente el dibujo a mano. Otro elemento digno de mención es la construcción del ritmo narrativo. La película está cuidadosamente estructurada para alternar entre momentos de calma, humor y acción. No hay largas pausas que rompan la atención del espectador, lo que hace que la experiencia sea fluida y constante. Este ritmo es una de las razones por las que la película sigue siendo tan entretenida incluso décadas después de su estreno. También es importante hablar del impacto emocional de la película. Aunque tiene muchos elementos cómicos, también incluye momentos de vulnerabilidad y emoción genuina. La relación entre Aladín y Yasmín, la soledad del genio y la ambición de Jafar crean una mezcla de emociones que hacen que la historia tenga más profundidad de la que parece a simple vista. Por último, la película también puede verse como una reflexión sobre la importancia de ser uno mismo. A lo largo de toda la historia, los personajes luchan con su identidad, ya sea ocultándola, deseándola o perdiéndola. El mensaje final es claro: la verdadera felicidad no viene de fingir ser otra persona, sino de aceptar quién eres realmente. En conclusión, la película Aladín es mucho más que una simple historia de fantasía. Es una obra compleja en términos de construcción narrativa, diseño visual, música, humor y temas emocionales. Su éxito no se debe solo a su historia principal, sino a la combinación de muchos elementos creativos que trabajan juntos de manera equilibrada. Por eso sigue siendo una película relevante, influyente y apreciada incluso décadas después de su estreno. La canción del genio es otro elemento clave dentro de la película. Este número musical no solo es divertido y energético, sino que también define la personalidad del personaje. La música cambia constantemente de estilo, reflejando la naturaleza caótica y versátil del genio. Aquí, la composición de Menken se combina con la interpretación vocal para crear un momento dinámico que mezcla humor, referencias culturales y espectáculo visual. Es una de las secuencias más complejas musicalmente de toda la película. El tema romántico entre Aladín y Yasmín es uno de los más reconocidos dentro de la banda sonora. Esta canción está diseñada para transmitir la idea de un mundo ideal, un lugar donde los personajes pueden ser libres y felices. La melodía es suave, emocional y progresiva, construyendo una sensación de conexión entre los protagonistas. Menken utiliza instrumentos orquestales que evocan un ambiente mágico y romántico, reforzando el desarrollo emocional de la historia. El trabajo de la orquesta en esta película es otro aspecto fundamental. La banda sonora fue interpretada por una orquesta completa, lo que le da una riqueza sonora muy profunda. Los instrumentos de cuerda se utilizan para escenas emocionales, mientras que los instrumentos de percusión y viento se emplean en secuencias de acción. Esta variación ayuda a que cada escena tenga su propia identidad musical, reforzando el ritmo narrativo de la película. El diseño del BGM, es decir, la música de fondo, también juega un papel crucial en la construcción de la atmósfera. En las escenas del desierto, la música utiliza tonos amplios y misteriosos que transmiten la inmensidad del entorno. En el palacio, los sonidos son más elegantes y estructurados, reflejando la formalidad del entorno real. En cambio, en las escenas de mercado o calles de Agrava, la música es más animada y caótica, reflejando la vida cotidiana del pueblo. También es importante destacar la construcción del mundo de Agrava. Aunque no está basada en un lugar real, la ciudad fue diseñada como una mezcla estilizada de diferentes culturas de Oriente Medio y Asia del Sur. Esto le da un aspecto exótico y fantástico, pero también ha generado debates sobre su precisión cultural. Sin embargo, desde un punto de vista narrativo,
Agrava funciona como un escenario de cuento de hadas que permite libertad creativa total, sin estar limitada por la representación histórica exacta de una región específica. La película también es notable por la manera en que utiliza el humor. El humor no solo está en los diálogos, sino también en la animación, las expresiones faciales y el ritmo de las escenas.